Hola a todos, soy Silver y les traigo nuevamente el fanfic de Roxas en Sekiro y sé que lo hice hace un tiempo con errores de inglés, pero esto es la versión mejorada del fanfic, así que espero que lo disfruten y será el primer fanfic de video largo que haré, así que espero que lo disfruten. Capítulo 1. Al escuchar el tono de llamada en su bolsillo, un joven con cabello rubio puntiagudo soltó un suspiro de descontento mientras lo sacaba. Al mirar el identificador de llamadas, sus sospechas eran que lo estaba llamando. Presionando el botón de contestar, se acercó el teléfono a la oreja. Hola. Roxas, amigo. Escucha. Hay otro trabajo que literalmente te llama por tu nombre. ¿Estás preparado para la tarea? El ahora llamado Roxas puso los ojos en blanco mientras le daba al teléfono una mirada fija, algo que el tipo al otro lado del teléfono no podía ver. ¿Dónde está? Roxas preguntó secamente. Sabía que podía contar contigo. Te enviaré un mensaje de texto sobre el área. Ponte manos a la obra porque ella suena muy impaciente en este momento. ¿Cuándo la gente tiene paciencia en este tipo de trabajo? Roxas respondió. Touché. Me alegro de que estés a la altura de la tarea. Desde que te contratamos, el negocio se ha disparado. Ahora, ponte manos a la obra. Roxas escuchó al otro extremo de la línea quedarse en silencio, lo que significa que su empleador había colgado. Al mirar el teléfono, notó que se iluminaba nuevamente con el complemento en la pantalla. Dando otro suspiro, miró su mano izquierda. Tenía una bolsa de comestibles apretada en su puño, lo que implica que acababa de terminar de comprar. La llamada. Supongo que será mejor que lleve esto a casa primero. Roxas se dijo a sí mismo mientras miraba alrededor del área. Había gente caminando por la calle, pero en realidad nadie pasaba a él, algo por lo que estaba agradecido. Se metió en un callejón abandonado antes de quitarse la mochila. Al abrir la cremallera, sacó una gran gabardina negra. Esbozó una pequeña sonrisa antes de ponérselo sobre los hombros y subirse la cremallera. Echó un último vistazo a su alrededor y se aseguró de que nadie estuviera mirando antes de salir. Inmediatamente, una columna de oscuridad surgió del suelo. La tenue entrada negra le indicó que entrara, lo cual hizo sin miedo. No tenía miedo del mientras tuviera su abrigo. Tan pronto como caminó en la oscuridad, el portal desapareció detrás de él, dejando el callejón completamente vacío. Fue segundos más tarde que Roxas forzó parado en una sala de estar familiar. Mirando por encima del hombro, lo único que quedaba del corredor era una neblina final de oscuridad que se disipaba. Inmediatamente, Roxas entró en la cocina antes de colocar su bolsa de comestibles en el mostrador. Luego regresó a la sala de estar antes de pararse. Mapa en la mesa de café. Sacando su teléfono nuevamente, miró la dirección que le envió su empleador antes de mirar el mapa. Pasó su dedo por el localizar la posición. Roxas tarareó para sí mismo mientras inspeccionaba el área que rodea la dirección objetivo. Había un pequeño círculo rojo en el mapa cerca de esa área, causando levemente. Perfecto. Guardando su teléfono en el bolsillo, extendió su mano nuevamente, permitiendo que el corredor de oscuridad apareciera frente a él. Sin dudarlo, volvió a atravesarlo. En otro callejón abandonado, el portal oscuro apareció en todo su esplendor, permitiendo a Roxas salir. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando, abrió la cremallera. Apagado. Luego se quitó la mochila antes de sacar una camisa abotonada. Este era azul claro y tenía el logo de la empresa impreso en la parte superior del pecho. Logotipo. Roxas no pudo evitar sonreír ante el nombre de la empresa. Cerrajero sintoísta. Roxas casi se rió ante la ironía de la situación. Se postuló a la empresa como una broma de su parte, pero cuando fueron testigos de su incomparable habilidad para desbloquear contratado rápidamente. No les mostró su llave espada, pero con esta arma distintiva, le otorgaba la capacidad de desbloquear cerraduras muy simples sin tener que convocarla. Su desbloquear cosas llamó la atención, pero cuando pudo aumentar la confiabilidad de la empresa ayudando a aquellos que desafortunadamente se encerraron casas y apartamentos, realmente no lo cuestionaron. Si alguien necesitaba desbloquear algo en sintoísmo, ahora sabía quién respondería más rápido. Roxas había aportado muchos negocios a la empresa, por lo que pasaron por alto su corta edad. Especialmente porque la cantidad de llamadas que recibieron casi se triplicó, la mayoría red población sintoísta. Roxas rápidamente se puso la camisa antes de abrocharla. Metió el abrigo en su mochila antes de salir del callejón, dirigiéndose hacia su destino. Él por lo que podía ver en el mapa. Sabía que comprar esa maldita cosa sería una inversión valiosa porque hacía mucho más fácil navegar por la ciudad.
También ayudó que consiguiera este trabajo porque lo obligó a aprender dónde estaba todo y cuál era la ruta más rápida para llegar a ellos. Cuando empezó este trabajo, había tomado recorre completamente la ciudad en busca de edificios y callejones abandonados desde donde poder convocar los pasillos de la oscuridad sin que nadie lo vea. Mirando a su alrededor, Roxas no pudo evitar sonreír un poco. La gente caminaba por la calle ocupándose de sus propios asuntos sin ninguna preocupación en el mundo. Fue muy sinceramente, Roxas no estaba acostumbrado todavía. La gente vivía aquí una vida muy sencilla. No hubo lucha ni lucha por sobrevivir contra una horda de desalmados. Y también fue algo bueno. Cuanto más pasaba Roxas con estas personas, más comenzaba a darse cuenta de lo débiles que eran la mayoría de ellos. Si el desalmado invadiera la gente, no tendría ninguna posibilidad contra ellos. Al llegar a su destino, Roxas empujó esos pensamientos a la parte posterior de su cabeza. Mientras caminaba por la calle, vio un coche muy bonito aparcado delante de una casa familiar. Almacenar. Conocía este lugar porque normalmente venía a esta tienda a tomar un helado después de terminar el día. Pero eso no fue lo único que reconoció. Conocía ese coche en cualquier lugar. De hecho, había desbloqueado este auto específico muchas veces antes. ¿Y si ese auto estuviera aquí yo, Roxas? Roxas se detuvo en seco cuando una voz lo llamó. Casi se golpea la cara cuando vio a una mujer familiar apoyada en el costado de su auto. Ella era la doctora que mostraba una generosa cantidad de piernas y una blusa blanca que tenía algunos de los botones superiores desabrochados. Tenía el pelo rubio ondulado y llevaba un par de gafas de sol. Melissa, dijo Roxas rotundamente mientras se acercaba al coche. ¿En serio te quedaste fuera de tu auto, otra vez? No finjas que no me extrañaste, cariño. Respondió Melissa mientras él caminaba hacia el chico, apoyando una mano en su cadera. Y además, todavía estoy tratando de acostumbrarme a Japón. Son los mismos que en todas partes. Roxas replicó mientras intentaba maniobrar alrededor de ella. Fue detenido cuando sintió el brazo de Melissa rodear su cuello. Acerque su rostro a su enorme pecho. Sin embargo, había aprendido sus travesuras después de su primer encuentro, rápidamente se agachó bajo su brazo y dio un par de pasos más adelante. Haz eso. Oh. Melissa hizo un puchero antes de sacar un poco su pecho. ¿No estás satisfecho con esto? ¿O giras hacia el otro lado? Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro. Roxas la ignoró mientras caminaba hacia el auto y se quitó la mochila. Melissa volvió a hacer puchero mientras caminaba hacia él. Sigues tan callado como siempre. Nunca te irás. Novia así. Realmente no estoy mirando en este momento. Roxas comentó mientras abría la cremallera de su mochila y pretendía jugar con un mecanismo de desbloqueo. Sí, lo sé. Ya me lo dijiste antes. Pero tu One-san se preocupa por ti. Por lo general, eso es todo en lo que piensan los chicos de tu edad. Melissa respondió mientras descansaba sus manos. Antes de empujarse contra su espalda. La ceja de Roxas se torció un poco mientras se quitaba las manos. One-san, ¿eh? Te estás adaptando rápidamente a Japón. ¿Esperabas menos? No esperaba abrir tu auto tantas veces desde nuestro primer encuentro. Roxas murmuró en voz baja mientras recurría al poder de las llaves espada, sin fácilmente. Al escuchar el clic, Melissa no pudo evitar parpadear un par de veces. Cuando miró a Roxas, solo lo vio cerrar la cremallera de su bolso nuevamente. ¿En serio, cómo haces eso tan rápido? Ella preguntó. Es mi trabajo. Roxas respondió mientras se colgaba la mochila sobre el hombro. ¿Hay algo más? Melissa hizo una pausa por unos momentos antes de apoyar las manos en las caderas. Supongo que no, pero realmente necesitas trabajar en tus habilidades sociales. Si sigues desbloqueando, ¿cómo conseguirás tiempo para conversar? La velocidad es lo que me caracteriza. Sí, puedo ver eso. Melissa dijo mientras lo rodeaba y abría la puerta de su auto. Metió la mano y sacó su bolso antes de sacar algunos sellos a Roxas con una sonrisa. Aquí tienes, cariño. Roxas tomó los billetes antes de contar los yenes. Él parpadeó un par de veces mientras la miraba. ¿Pagaste de más, otra vez? Melissa le hizo caso omiso. Un consejo, por tu rápido trabajo. Podría haber sido un poco más si realmente hubieras mantenido una conversación. Dijo mientras le guiñaba un ojo. Roxas se rió mientras se guardaba los billetes en el bolsillo. Tal vez la próxima vez. Espero comenzar la universidad pronto, así que es posible que alguien más te ayude. Melissa hizo una pausa mientras lo miraba por encima del hombro.
¿En serio? ¿Ya estás en la universidad? Sí. He estado enviando algunas solicitudes sobre el sintoísmo. Pero eres tan joven. ¿Cuántos años tienes? 17. Melissa lo miró fijamente. ¿Te graduaste temprano de la escuela secundaria o algo así? ¿O algo? Roxas respondió. Sinceramente, ni siquiera fue a la escuela secundaria. La única experiencia escolar que tuvo fue en sus recuerdos de Dwillertown. Melissa se rascó la nuca. Eso es bastante impresionante. ¿Alguna universidad ya ha respondido? Todavía no. Recién comencé a presentar la solicitud. Bueno, al menos estás decidido. Los niños de tu edad generalmente todavía están terminando la escuela secundaria. ¿Y tú solo tienes 17 años? Roxas respondió asintiendo con la cabeza antes de arrojar la mochila sobre su hombro. Maldita sea. Motivado y motivado. Si tan solo fueras un poco mayor. Podría ser más que solo una Onesan para ti. Melissa murmuró mientras cruzaba los brazos debajo de él. ¿Dijiste algo? Melissa parpadeó un par de veces antes de negar con la cabeza. No, nada en absoluto. Gracias de nuevo por tu ayuda, Roxas. Sabía que podía confiar en ti. Sí, tú y el resto de los cerrajeros sintoístas. Juro que ya solo me llaman a mí. Bueno, de hecho eres rápido. Melissa dijo mientras caminaba hacia su auto y comenzaba a subir. Cuídate, Roxas. Estaré esperando la próxima vez que me ayudes. Ella le lanzó un beso. Roxas le dio una mirada plana mientras la veía cerrar la puerta de su auto. Ella bajó la ventanilla y le guiñó un ojo. A veces me pregunto si intencionalmente te quedaste fuera de tu auto. ¿Qué te podría dar esa idea? Melissa sonrió mientras giraba la llave y encendía el motor. Ella hizo un saludo con dos dedos antes de que el auto de repente tomara. Roxas sacudió la cabeza mientras se giraba y caminaba de regreso al callejón abandonado donde solía ir a convocar al corredor de la oscuridad. Ha perdido con tantas veces había abierto el coche de Melissa. Después de la cuarta o quinta vez, realmente se preguntó si ella hizo esto a propósito por alguna razón. Melissa en realidad era de Estados Unidos y vino a Japón por un trabajo reciente. El primer encuentro ocurrió cuando ella accidentalmente chocó con él mientras buscaba centro. Ahí fue donde ella le pidió direcciones y básicamente lo arrastró para ir de compras. A través de algunas conversaciones que tuvo con él mientras compraba, descubrió dónde trabajaba, lo que le dio una razón para guardar las llaves en su auto de vez en cuando. Controlarlo. Por alguna razón, ella se había encargado de ser su Onesan, como ella la llamaría. Con toda honestidad, Roxas podría decir que Melissa era una de las pocas amigas que había hecho desde que apareció en esta ciudad hace casi 1 año y medio. Él no haría publicidad, me gustaba verla de vez en cuando. Al llegar al callejón, Roxas sacó su abrigo nuevamente y se lo echó sobre los hombros antes de llamar al portal que conducía de regreso a su apartamento. Al salir del portal, Roxas se quitó el abrigo y lo arrojó sobre su silla antes de entrar a la cocina. Mirando la bolsa de comestibles intacta en el conteo, lo abrió y comenzó a poner las cosas en el lugar apropiado. En uno de los armarios encontró un paquete de fideos ramen instantáneos. Ya que él no tenía ganas, simplemente sacó el paquete y empezó a hervir un poco de agua en una olla pequeña. Mientras se cocinaba, Roxas regresó a su escritorio antes de sentarse. Sobre el escritorio había un libro que había estado estudiando para otro examen de ingreso. Empecé a leer las páginas de nuevo. Esta había sido su vida durante el último año y 6 meses desde que llegó misteriosamente al sintoísmo. Ni siquiera sabía cómo llegó allí. Lo último que volvió transfiriendo el resto de sus recuerdos de Dwillertown a Sora. Y al siguiente, se encontró tirado en un callejón abandonado con el sonido de coches corriendo. Calle. El pobre don Nadie estaba absolutamente confundido en cuanto a lo que sucedió cuando excitó el callejón. Era tarde en la tarde y la lluvia caía ligeramente del cielo. Unas pocas horas en esta enorme ciudad, contempló lo que debía hacer. Descubrió que aún podía usar el corredor de la oscuridad ya que todavía tenía su órgano. Lo que le hizo debatir si quería abrir un portal de regreso al mundo que nunca existió e intentar encontrar a Sora nuevamente. Al final, rechazó la idea. Algo lo había traído aquí, dándole la oportunidad de vivir en este nuevo lugar. Además, no quería desaparecer en ningún. Quiero decir, ¿quién lo haría? Entonces, fue en ese momento que Roxas decidió hacer una nueva vida aquí en este mundo. Un mundo que parecía desprovisto de desalmados y nadies. Fue, por el lugar pacífico. Dicho esto, a Roxas le tomó un tiempo descubrir cómo vivir en esta nueva ciudad.
Tenía que encontrar un trabajo, un apartamento y decidir qué iba a hacer a partir de entonces. Al principio fue difícil porque no mucha gente quería contratarlo debido a su edad, que en ese momento tenía 15 años. Y debido a la falta de ingresos, no hay muchos apartamentos. Cualquiera. Así que pasó la mayor parte del primer mes viviendo en la calle. No fue hasta que presentó su solicitud y fue contratado por el cerrajero local que las cosas empezaron a cambiar. En su segundo mes, empezó a ahorrar un poco de dinero en un depósito para un apartamento. Pero aunque tenía el dinero, muchos se mostraron escépticos porque no era común que un chico de 15 años alquilara un departamento. Fue un poco sospechoso. Fue una experiencia frustrante, pero Roxas siguió adelante y finalmente logró salir adelante. Finalmente, conoció a una vieja y agradable casera llamada Nozomi que le ofreció un departamento muy pequeño que tenía sala, dormitorio, cocina y un pequeño baño. Puede que a muchos les haya parecido pequeño e incómodo. Perfecto para alguien como Roxas. Lo tomó sin dudarlo un momento. Fue una nueva transición de vivir en la calle y en edificios abandonados a un apartamento real con agua corriente y calentadores. Estaba agradecido con Nozomi. Una oportunidad y él no iba a darla por sentado, así que se aseguró de pagar el alquiler a tiempo, algo que la anciana estaba muy agradecida ya que muchos de sus llegaron tarde o no pagaron en su totalidad. Roxas tampoco se sorprendió mucho. Muchos de sus otros ocupantes eran personas muy cuestionables, que ocupaban el apartamento. Barato el alquiler era. Sus vecinos eran el tipo de personas que hacían que Roxas cerrara sus puertas y ventanas por la noche. Eran ruidosos y organizaban fiestas con bastante frecuencia durante todo en esos tiempos, estudiar era extremadamente difícil. Lo mencionó en una conversación de pasada con Nozomi un día mientras pagaba el alquiler y ella le dio una solución bastante útil. Propia casa como lugar para estudiar cuando los vecinos hacían demasiado ruido. Él estaba un poco indeciso al principio, no quería aprovechar su generosidad, pero incluso él mismo encuentra frecuentemente refugio en su pequeña casa para concentrarse. Sin embargo, a la vieja casera no pareció importarle. De hecho, disfrutaba de su compañía y admiraba su determinación. Mientras él se sentaba en su mesa de café y estudiaba normalmente traía una taza de té y simplemente hablaban. Ella dijo en más de una ocasión que él era como un nieto para ella. Nozomi fue el primer amigo que hizo desde que llegó aquí. También fue útil para responder cualquier pregunta que pudiera haber tenido, especialmente las que relaciones y emociones. Seguramente eran preguntas extrañas, pero Nozomi fue paciente y nunca husmeó en el pasado de Roxas. Hablando de estudios, la razón por la que Roxas leía libros sobre matemáticas, idiomas, historia, etc. Era porque eventualmente quería asistir a la universidad. Si el sintoísmo le había enseñado algo, es que si tienes una educación, las posibilidades son infinitas. Aunque en cierto modo sabía que basándose en el breve tiempo que pasó ciudad con Ainer, Pence y Olete. Pero solo había un problema. Ahora tenía 17 años y nunca había asistido a la escuela secundaria. Ya era un poco mayor para empezar, pero la falta de diploma para que cualquier universidad lo considere siquiera como una opción. La única forma de ser aceptado sería obtener puntuaciones extremadamente altas en los exámenes de ingreso. Entonces, con un nuevo objetivo en mente, Roxas comenzó a realizar visitas periódicas a la biblioteca local. Cada vez que no estaba trabajando, estaba en la biblioteca estudiando o revisando libros. Incluso llegó a preguntarle al bibliotecario sobre ciertos temas que necesitaba estudiar. Por suerte, la bibliotecaria era una buena mujer llamada Sango. Tenía unos 25 años y asistía a la Universidad de Mujeres Shindon. Ella estaba un poco encendida, fue de gran ayuda para indicarle a Roxas el camino correcto para sus estudios. Por supuesto, sus peticiones parecían extrañas, pero Sango estaba bastante intrigada por el joven que pasaba tanto tiempo en su biblioteca. Aunque con su experiencia en la universidad. Instruyéndole cómo estudiar y qué esperar de las solicitudes y exámenes de ingreso. Pasó aproximadamente 1 año y 3 meses antes de que comenzara a postularse para universidades alrededor del sintoísmo. Sango también fue muy útil al describir las diferentes universidades. Desafortunadamente, la universidad a la que asistió era solo para mujeres, por lo que no pudo hablar bien allí. 3 meses después, Roxas todavía no recibió ninguna respuesta de las universidades a las que postuló, pero eso no lo detendría. Si esta era su nueva vida, quería y si quería aprovecharlo al máximo, necesitaba una educación. Roxas fue sacado de sus pensamientos y estudios cuando el olor a ramen llegó a su nariz.
Se levantó de su escritorio antes de caminar hacia la cocina y sacó armario. Vertió los fideos y el caldo en el tazón antes de dirigirse a la sala de estar. Consiguió un televisor hace un tiempo, pero no nos alcanzó. En cambio, normalmente se sentaba en el sofá y recordaba el pasado. Mientras sorbía lentamente los fideos y el caldo en su boca, pensó en lo que iba a hacer mañana. Había muchas otras habilidades que había aprendido en este mundo, como cocinar y limpiar, pero eso nunca le impidió mantener sus imágenes de combate a la altura. Tuvo acceso a la llave espada y no iba. Óxido. Finalmente terminó con su comida, se levantó del sofá y caminó hacia la cocina. Puso el cuenco en el fregadero antes de lavarlo y guardarlo. Volvió a sentarse en su escritorio y se sentó, pero esta vez no leyó el libro. En cambio, miró hacia el techo y pensó en lo lejos que había llegado en el pasado. Se preguntó cómo sería asistir a la universidad. La única referencia que tenía era cuando Sango se lo describía de vez en cuando. De lo que muy diferente de sus recuerdos de Town. Roxas fue arrancado de sus pensamientos cuando comenzó a sonar música alta desde el apartamento de arriba. Le dio a su techo una mirada plana mientras el sonido de múltiples fue piso del departamento. Parecía que sus vecinos iban a pasar por otra fiesta. Bueno, ya había terminado de estudiar esta noche, así que realmente no le molestaba. Hubo algunas ocasiones en las que fue invitado a las fiestas, pero después de ver de cerca lo que pasó con los que asistieron al día siguiente, Roxas decidió que todavía no podía sacarse de la cabeza la imagen de la niña vomitando en el jardín delantero mientras su amiga le sujetaba el pelo hacia atrás. Ir a las fiestas no parecía eso. Al mirar el reloj, Roxas notó que ya eran alrededor de las 9 de la noche. Entrecerró los ojos al darse cuenta de que hoy era miércoles. Normalmente él practica con sus llaves espada ahora mismo, pero hoy era miércoles. Roxas tarareó para sí mismo mientras se cruzaba de brazos. ¿Estará allí hoy? ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que lo hará. Roxas se estremeció un poco cuando se puso de pie. Bueno, será mejor que no la haga esperar. Recuerdo la última vez que la salté y no fue bonito. Se dijo a sí mismo mientras agarraba su mochila y abría abrigo negro y rápidamente se lo puso antes de levantarse la capucha. Respiró hondo antes de extender la mano, permitiendo que apareciera el corredor de oscuridad. Afuera reinaba un silencio sepulcral en uno de los parques sintoístas. La luna brillaba intensamente en el cielo, dando solo un toque de luz en uno de los campos abiertos. Caminando a los árboles vinieron Roxas. Su abrigo cubría toda su figura mientras caminaba hacia el centro del área abierta. El olvido ya estaba en su mano izquierda mientras estaba parado en campo. Sus dedos se movieron levemente con anticipación mientras su mente hacía la misma pregunta. ¿Ella iba a venir? Un sonido repentino del corte del aire inmediatamente hizo que Roxas reaccionara. Giró a velocidades inhumanas mientras levantaba su llave espada en defensa. Su arma filo de otra arma en un choque de metal y chispas. Roxas sintió presión contra sus brazos cuando la otra persona comenzó a empujar su espada contra su arma. Hola, su hombre misterioso. Me alegra mucho que hayas podido asistir. Dijo la persona con una voz enfermiza y dulce. Roxas no dijo nada mientras empujaba contra la espada de la figura. Conoció a esta mujer al instante ya que habían tenido muchas coincidencias en el pasado. Ella tenía una larga G plateada. Ahora con la cresta de una lavandera cerca del cuello. Su arma preferida era una katana larga. Pero su característica más definitoria fue la mirada psicótica en sus ojos. Esta mujer era conocida como Karasuba. Ella parecía un poco más nerviosa esta noche, lo que significaba que él se enfrentaría a una pelea. Roxas empuja un poco antes de balancear su llave espada, chocando violentamente con su espada. Spark iluminó ligeramente el área cuando Roxas corrió un poco hacia atrás, agachándose. Postura de la llave espada. Karasuba se lamió los labios mientras agarraba su espada con ambas manos. Eso es lo que me gusta de ti. No hablar, solo pelear. Y hoy he tenido un día muy estresante, ser un caballero y ayudarme a aliviar el estrés, ¿lo harías? Preguntó mientras le daba esa sonrisa demasiado dulce e hizo que las entrañas de Roxas se revolvieran un poco. Sin embargo cambió a su psicótica habitual mientras corría hacia él con una velocidad cegadora. Aquí vamos de nuevo. Roxas murmuró mientras se preparaba para una pelea. Flashback. 3 meses se podía encontrar a Roxas en medio de un campo abierto, practicando con su llave espada para mantener sus habilidades afiladas. Puede que los desalmados no estén aquí, pero eventualmente no aparecerían.
Además, practicar con su llave espada era una forma de mantenerse en forma. Elegir la noche para practicar fue una buena idea de su parte porque no había nadie cerca. Aprendió que la mayoría de la gente en este planeta no poseía ningún app. Ellos extremadamente débiles. Y por eso, Roxas decidió mantener sus habilidades en secreto para el resto del mundo. Roxas entró en una ráfaga de movimientos mientras rápidamente balanceaba su llave espada mientras corría por el campo. Si alguien más estuviera mirando, simplemente vería una imagen blanca. Atacando de manera cohesiva mientras practica con sus ataques ligeros. Fue efectivo, pero realmente no tenía nada con qué probárselo. Esas eran las limitaciones de practicar un bueno, ¿qué tenemos aquí? Roxas instantáneamente dejó de hacer lo que estaba haciendo cuando se volvió hacia la fuente de la voz. Vio a una mujer parada allí, la luna reflejando suavemente su plata plateada. Un poco más alto que él y tenía una constitución delgada, pero incluso Roxas podía decir por la forma en que se paraba que estaba preocupada. Él la miró fijamente, casi asombrado porque otro luchador en más de un año. Pareces bastante hábil. Dijo mientras caminaba hacia el campo, lentamente poniendo su mano sobre la espada atada a su cadera. ¿Qué número eres, Sekirei? Esas armas. Roxas parpadeó un par de veces, obviamente confundida en cuanto a lo que estaba hablando. ¿Sekirei? ¿Qué diablos se suponía que era eso? Él la vio continuar aprobándose, ensanchó un poco cuando sacó su espada, haciendo eco del sonido del metal rozando contra la vaina. La espada brillaba a la luz de la luna. Lentamente, trazó su arma antes de que aterrizaran sobre la mujer que estaba allí. Fue entonces cuando lo vio. La mirada en sus ojos. Casi le recordaba al Arxine, pero este tenía mucha más sed de sangre. En realidad, no me importa en este momento. He estado deseando una buena pelea durante mucho tiempo y verte practicar me ha puesto muy emocionado. Ella palabra cuando de repente le disparó con una velocidad increíble. Roxas apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras levantaba su llave espada en defensa. Su espada chocó con su arma en un choque de chispas. Al instante, sus brazos sintieron la inmensa presión. Espada. De hecho, fue levantado en el aire y arrojado un poco hacia atrás por la pura fuerza de su swing. Tratando de recuperar el equilibrio, sus ojos se abrieron de nuevo cuando ella se abalanzó sobre él, dándole la opción de usar una carrera ligera para rodear a la mujer. Sin embargo, ella jugó con velocidad similar. Esta mujer está loca. Roxas pensó para sí mismo mientras se volvía hacia ella. Retiró su llave espada y se la arrojó. El arma giró hacia la mujer, pero ella la desvió fácilmente con su espada, haciendo que se alejara volando en la distancia. Ella se estaba acercando, con la espada desenvainada. Él arriba. Ese fue un mal movimiento, tal vez no eres tan hábil como yo. Dijo antes de abalanzarse sobre él. Sonido metálico. Los ojos de la mujer se abrieron porque justo antes de que aterrizara su ataque, hubo un pequeño destello de luz. Su espada chocó con fuerza con el arma que Roxas acababa de lanzar. De alguna manera había vuelto a aparecer en su mano. Roxas apretó los dientes mientras empujaba a la mujer, blandiendo su llave espada hacia ella, solo para que ella la bloqueara con el filo de su espada. Aún así, eso le causó estudiándolo con ojos calculadores. Nunca antes había visto ese tipo de habilidad en un Sekirei. ¿Cuál es tu número? Roxas todavía no dijo nada mientras se ponía en posición, listo para cualquier cosa que esta mujer le arrojara. La verdad es que podría haberse ido hace mucho tiempo con ese había avivado su curiosidad. Ella fue la primera persona que mostró algún tipo de fuerza en este planeta. ¿No decir nada? Eso es de mala educación. Soy el número 04. Karasuba. Es un placer conocerte, hombre misterioso. Dijo mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Sabes, yo actúo no hablar, solo pelear. Con eso, Karasuba disparó a Roxas nuevamente. Esta vez, sin embargo, Roxas estaba listo. Él nunca fue quien peleaba a la defensiva, así que era su turno de hacer el movimiento. Velocidad impresionante. Los ojos de Karasuba se abrieron un poco, pero su sonrisa alegre aumentó cuando retiró su espada. Me gustan mis hombres con algo de coraje. Y entonces sucedió. Karasuba y Roxas se encontraron en el medio del campo, sus armas chocaron entre sí y enviaron una pequeña onda de choque a través del área. Unos a otros, tratando de obtener la ventaja. Sin embargo, todo terminó en un punto muerto. De repente comenzaron los ataques. Roxas y Karasuba entraron en un frenesí de movimiento. Defendiendo a altas velocidades, la única señal era el frecuente vuelo de chispas que iluminaban el área.
Roxas usó una carrera ligera para disparar a su alrededor, pero Karasuba había contrarrestado cualquier tipo de maniobra que usaría con su propia velocidad impresionante. Ellos aceleraron espadas y tratando de tomar ventaja el uno sobre el otro, pero honestamente, esta mujer estaba ganando ventaja. Era obvio ver que ella tenía mucha más experiencia en batalla que él, lo que le daba una ventaja extrema. Roxas tenía velocidad y fuerza, pero esta mujer eso con experiencia encima. Roxas estaba jadeando mientras bloqueaba otro golpe dirigido a este cuello. Sin embargo, fue entonces cuando Karasuba le dio una sólida patada en el estómago, enviándolo volando hacia atrás. Aterrizó bruscamente sobre su espalda, la llave espada se le escapó de las manos. Intentó volver a levantarse rápidamente, pero se vio obligado a retroceder cuando esta mujer saltó encima. Karasuba se sentó a horcajadas sobre la cintura de Roxas mientras levantaba su espada hacia apearse a través del corazón. Tenía una sonrisa enloquecida en su rostro mientras sus ojos se iluminaban de excitado júbilo. He visto a alguien tan adicto a la batalla en su vida. Si quería sobrevivir a este encuentro, necesitaba hacer todo lo posible. Rápidamente, Roxas plantó su palma sobre el estómago de Karasuba. Karasuba parpadeó un par de veces mientras miraba a la figura encapuchada. Fuego, murmuró Roxas. Inmediatamente, una ola de calor surgió de su palma, lanzando al Sekirei por los aires. Hizo una elegante voltereta hacia atrás antes de aterrizar de pie. Su estómago estaba el hechizo de punto negro, pero hizo poco para calmar su sed de sangre. Roxas rápidamente se puso de pie antes de extender la mano. El olvido desapareció antes de reaparecer en su mano con un destello de luz. Regresó a H mientras se preparaba para que la batalla continuara. Honestamente, su corazón latía con fuerza, su adrenalina subía y su mano temblaba de anticipación. Él no había experimentado prisa en mucho tiempo y estaría mintiendo si dijera que no lo disfrutó. Karasuba miró a Roxas con los ojos muy abiertos. Alzó la mano con cautela y sintió la espinilla carbonizada en la parte superior del estómago. ¿Omura? Preguntó antes de negar con la cabeza. No, Omura no usa armas. ¿Pero quién usa tanto fuego como armas? Karasuba respiraba con dificultad mientras la emoción llenaba su ser. Esta persona le estaba dando una buena pelea y ella ni siquiera sabía quién era. Ella no había tenido Yumi. Divertido. Lentamente, Karasuba se dio cuenta mientras se obligaba a calmarse. No quería nada más para atravesar el corazón de esta persona con su espada, pero si ya no estaría allí para entretenerla. Fue casi doloroso para la Sekirei sedienta de sangre, pero ella bajó su espada. Respiró hondo unas cuantas veces antes de envainar su espada de mala gana. Las cejas de Roxas se alzaron un poco al ver lo que estaba haciendo. Sin embargo, mantuvo la guardia alta porque sabía que no debía tomar a esta mujer a la ligera. Karasuba respiró unas cuantas veces más para calmarse antes de que esa sonrisa demasiado dulce cruzara su rostro. Ha sido un misterio muy divertido, hombre. Pero creo que esto tendrá, ¿qué es hoy, miércoles? ¿Qué tal si nos reunimos aquí la próxima semana y continuamos donde lo dejamos? Dijo mientras se daba vuelta, su auri fluyendo suavemente en el miró por encima del hombro con una sonrisa sensual. No llegues tarde a nuestra cita. Roxas observó con completo desconcierto mientras ella se alejaba. ¿Qué demonios acaba de pasar? Roxas susurró para sí mismo. Fin del flashback. Roxas y Karasuba habían estado chocando espadas durante los últimos 30 minutos. No bromeaba cuando dijo que estaba estresada. Roxas podía sentir el peso de cada uno. Espada mientras se atacaban brutalmente entre sí. Alejándose a toda velocidad, Roxas arrojó su llave espada a Karasuba, pero fue fácilmente desviada antes de que ella le disparara nuevamente. Desapareciendo en el pasillo, apareció Roxas B mujer mientras extendía su mano. La llave espada aterrizó en su palma antes de atacar su punto ciego. El sonido del metal golpeando el metal resonó en el campo, lo que significa que su ataque había sido bloqueado. Karasuba tenía su espada sobre su espalda, bloqueando su llave. Por encima del hombro con loca alegría. Ella lo empujó y atacó de nuevo, lo que obligó a Roxas a defenderse. Desvió golpe tras golpe mientras Karasuba continuaba. Mordiéndose el labio inferior, Roxas soltó una de sus manos de la llave espada y apuntó al suelo. Tormenta de nieve. Inmediatamente, el adulto se congeló, atrapando los pies del Sekirei negro en el hielo. Esto le dio a Roxas la oportunidad de acelerar hacia atrás antes de lanzar su llave espada nuevamente. Para liberar sus pies, pero levantó la vista justo a tiempo para ver la llave espada volando hacia ella.
Ella lo desvió, pero no vio a Roxas hasta que fue demasiado tarde. El don nadie de cuerpo entero la abordó, agarrándola de la muñeca y obligándola a soltar la espada. Sus pies se liberaron del hielo cuando tanto él como ella cayeron al suelo. Aterrizó sobre su espalda con Roxas ahorcajadas sobre sus caderas, sus manos sosteniendo sus muñecas hacia abajo. Honestamente, fue una situación muy comprometida. Al registrar la posición, Karasuba sonrió. Si querías estar en la cima, todo lo que tenías que hacer era preguntar. Roxas no respondió mientras la mantuvo allí. Necesitas refrescarte. Oh, entonces puedes hablar. Así suena tu voz. Suenas un poco joven. ¿Cuántos años tienes? Roxas permaneció en silencio mientras la miraba bajo su capucha. Aflojó un poco su agarre sobre el sekirei negro. Gran error. Karasuba no perdió el tiempo en liberar sus manos antes de agarrarlo por los hombros y ponerlo boca arriba para que las posiciones se invirtieran. Supongo que prefiero estar en la cima. Creo que es más divertido de esta manera. Dijo mientras miraba hacia donde estaba su espada. Tienes suerte, mi espada está sobre ensartarte ahora mismo. Roxas le dio una mirada fija bajo su capucha antes de que simplemente desapareciera debajo de Karasuba con el corredor. Él apareció unos metros detrás de ella con el O, se agachó y recogió la espada de Karasuba antes de arrojársela. Ya terminé esta noche. Él dijo. Karasuba agarró la espada en el aire mientras hacía un puchero. Pero estábamos teniendo un momento. Y además, esta podría ser la última vez que se encuentre así. Roxas parpadeó cuando giró la cabeza hacia ella. Verás, Minaka está sintiendo mucha curiosidad por saber a dónde voy todos los miércoles, y ahora que sus planes se están poniendo en marcha, no creo que tenga tiempo para, así que, te dejaré. Esperaba poder atravesar tu corazón con mi espada, pero esto tendrá que ser suficiente. ¿Esta es tu idea de tener citas? No puedo pensar en nada mejor. Karasuba respondió mientras se levantaba. Minaka es un hombre curioso, así que no me sorprendería si comenzara a usar sus satélites para cada miércoles. Roxas estaba simplemente confundida. ¿Minaka? Estaba hablando del dueño de Envy. ¿Y de qué plan estaba hablando? Roxas quería hacer estas preguntas, pero él poco a estas alturas. Ella nunca fue alguien que dijera mucho, prefiriendo dejar que su espada hablara. Por eso dudaba que ella respondiera alguna de sus preguntas. Además, ella nunca le preguntó nada más que su primer encuentro. Cada vez que se encontraban, ella normalmente solo decía una oración de dos antes de que él la dijera. Vida. Karasuba se puso de pie y se quitó el polvo de la falda antes de envainar su espada. Ojalá podamos volver a hacer esto en el futuro. Hasta entonces, mantente con vida, hombre misterioso. Ella y comenzó a alejarse. Roxas la vio desaparecer en las sombras antes de dar un suspiro. Necesito un poco de helado. Se dijo a sí mismo mientras se desabrochaba la chaqueta y se la quitaba. Hombro. Dejó que el aire de la noche refrescara su cuerpo cansado y sudoroso. Afortunadamente, se salió con la suya con solo un par de rasguños aquí y allá, pero nada sustancial. Los últimos 3 meses, se había reunido con Karasuba donde tendrían una batalla que pondría en peligro sus vidas. Por lo general era Karasuba quien tenía la ventaja, pero cuando se incorpora algo de su magia, podría obtener una ventaja. Si fuera honesto consigo mismo, diría que disfrutaba estas peleas porque realmente le ayudan. Experiencia y estrategia de batalla. Luchar por tu vida lograría eso. Y aunque no le gustaba admitirlo, una parte de él sí disfrutaba pelear en general. Después de todo, eso es todo lo que hizo cuando fue creado por primera vez. Al salir del parque, Roxas se dirigió hacia una tienda cercana para poder comprar algunos de sus helados favoritos. Fue segundos después que salió. Barras de su sabor favorito. Helado de sal marina. Oh, los recuerdos. Roxas dijo mientras hacía su camino de regreso al parque. Había un banco en el que normalmente se sentaba mientras disfrutaba del postre helado. Y él podría para relajarse y refrescar su cuerpo cansado. Al entrar al parque, Roxas notó que ya había alguien allí. Fue un poco sorprendente considerando lo tarde que era la noche. Lo que era aún más la forma en que estaba vestida. Lo único que llevaba era una bata de laboratorio sucia y nada más. Ella debe haber estado helada. Roxas dio unos pasos hacia adelante antes de poder mirarla bien. Tenía el pelo largo hasta los hombros, castaño claro y una mirada completamente vacía en sus ojos mientras miraba. En el suelo. Vacío. Eso era algo que Roxas también podía relacionar.
Suspirando, estuvo a punto de salir del parque para disfrutar de su helado en otro lugar, pero entonces notó algo familiar en la frente de la mujer. El símbolo de la lavandera. Era exactamente igual al que Karasuba tenía en su Aori. Eso avivó un poco su interés. ¿Esta mujer conocía a Karasuba? Roxas vaciló, preguntándose si debería acercarse a la mujer o no. No parecía querer hablar con nadie en este momento por la mirada en sus ojos. ¿Tenía alguna relación con Karasuba? Roxas quería saber por qué Karasuba era la única otra persona en toda esta ciudad que mostraba algún tipo de fuerza. Si otro poder como ella, quería saber qué esperar. Entonces, tomando una decisión, se acercó lentamente a la mujer. Disculpe. Roxas comenzó mientras estaba frente a la mujer. Ella ni siquiera lo miró mientras miraba fijamente al suelo. La mirada en sus ojos era tan vacía que, por alguna razón, le resultaba familiar. Casi como si fuera espejo cuando se unió por primera vez a la organización. ¿Por qué poseería una mala mirada? ¿Estás bien? Preguntó de nuevo, sin estar muy seguro de cómo exactamente se suponía que debía hablar con esta mujer. Nunca fue alguien que iniciara una conversación con nadie, tipo introvertido. Lentamente, la mujer levantó un poco la mirada, sin mirarlo realmente a los ojos, pero apenas dando a entender que lo había escuchado. Fue entonces cuando Roxas notó que sh ropa debajo de esa bata de laboratorio. Sintió que la sangre le subía a la cara al ver su escote en gran medida expuesto. Se aclaró la garganta mientras se daba la vuelta. ¿Qué haces aquí vestida así? ¿No tienes frío? Roxas tartamudeó, tratando de conseguir su corazón. La mujer levantó la mirada un poco más para mirarlo a la cara, dándole a Roxas una visión clara del símbolo en su frente. De hecho, era exactamente igual al de que de repente, Roxas sintió un gran tirón en su llave espada, como si hubiera encontrado un ojo de cerradura que necesitaba ser desbloqueado. No había sentido ese sentimiento en mucho tiempo, así que no tengo a dónde ir. Dijo la mujer en voz muy baja mientras miraba hacia el suelo. Roxas la miró fijamente cuando dijo eso. Honestamente, sabía cómo se sentía eso porque lo había sentido muchas veces antes. La primera fue cuando intentó irse. Por primera vez. No sabía qué más hacer, así que regresó a la torre crepuscular. También se sintió así cuando apareció por primera vez en este mundo. Con la organización desaparecida y su amigo Axel desaparecido, no tenía ningún otro lugar al que regresar. Su regresado con Sora, pero eso solo resultaría en que él desapareciera para siempre. ¿No tienes a dónde ir, eh? Puedo identificarme con eso. Roxas dijo solemnemente mientras daba unos pasos hacia adelante y se sentaba junto a la mujer. Él desenvolvió barras de crema antes de darle un mordisco. La mujer parpadeó un par de veces antes de mirarlo. ¿Puede? Roxas tomó otro bocado de su helado mientras asentía. Sí. Apesta cuando no tienes a dónde ir. No hay amigos ni familiares a los que regresar. No hay ningún propósito que cumplir, yo. Allí me pregunto cuál es el punto de existir. Los ojos de la mujer se abrieron un poco. Con esas palabras, Roxas no sabía lo fuerte que había golpeado a ella. ¿Qué hiciste? Roxas tomó otro bocado de su helado mientras se sentaba contra el banco. Simplemente sigues adelante hasta que encuentras un propósito. Aunque no tienes a dónde ir es un regalo que otros darían cualquier cosa por tener. Las cejas de la mujer se arrugaron un poco mientras miraba hacia el suelo. Pero ¿y si me quitaran el propósito de existir? Roxas se detuvo a mitad de un bocado mientras miraba a la mujer sentada a su lado. Bajó su helado y levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Estoy roto. Nadie me querrá. Nadie puede ser mi Ashikabi. Murmuró mientras la mirada sin vida en sus ojos regresaba. Roxas escuchó a la mujer tranquila mientras hablaba. ¿Ashikabi? ¿Qué se suponía que era eso? ¿Y qué quiso decir con roto? ¿Cómo se suponía que una persona roto? Esa palabra le trajo recuerdos a Roxas sobre el momento en que Naminé rompió la cadena de recuerdos de Sora. Lo recordó porque algunos de esos había camino hacia él cuando trabajaba para la Organización 13. Roxas se rió un poco, provocando que la mujer tranquila lo mirara. ¿Sabes? Eso me recuerda a un amigo que solía tener. Roxas comenzó mientras levantaba su slick crema en la boca antes de darle otro bocado. La mujer lo miraba de nuevo, preguntándose qué iba a decir a continuación. En cierto modo, él también estaba destrozado y cuando se preguntó si se podía arreglar, alguien le dijo algo que ni él ni yo olvidaremos jamás. Roxas dijo mientras que... Roxas miró a la mujer con una pequeña sonrisa. Que aunque la cadena se había roto, los pedazos seguían ahí. Todo lo que hizo aquel que de él.
Con el tiempo, eventualmente las piezas podrían volver a juntarse. Roxas terminó la barra de helado antes de tirarla a un bote de basura cercano. Luego un segundo palo. ¿No se puede aplicar lo mismo a usted? Terminó mientras le ofrecía el poste de helado. La mujer miró fijamente el helado antes de extender lentamente la otra mano y quitárselo. Miró el desierto helado en su mano mientras su boca, tomando un poco. Es salado, pero dulce. Dijo en voz baja mientras tomaba otro bocado. Roxas observó mientras ella comía lenta y metódicamente su helado. Honestamente, no esperaba tener esta conversación con un completo desconocido. Él solo quería cresta, pero rápidamente se convirtió en algo que golpeó muy cerca de él. La mujer dio unos cuantos bocados más antes de hacer una pausa y bajar lentamente el poste de helado. Pero, no puedo arreglarme. Roxas frunció el ceño un poco. ¿Por qué no? Lentamente, la mujer levantó la otra mano y señaló el emblema en su frente. Esto me impide encontrar mi Ashikabi. Roxas miró el símbolo, recordando su razón original para acercarse a esta mujer. ¿Qué es eso? Preguntó cuando de repente sintió otro tirón de su llave. Se ensanchó de nuevo mientras miraba la cresta. La mujer se detuvo por un momento mientras bajaba la mano y la apoyaba en su regazo. Es el símbolo de un número desechado. Mientras esté ahí, estaré para siempre. Atado. ¿Qué quiso decir ella con eso? ¿Qué se suponía que era un número desechado? ¿Y por qué su llave espada actuaba como un animal enjaulado que quería ser libre? Tiraba incontrolablemente de su mente, como si quisiera desesperadamente desbloquear algo. Si no lo hubiera retenido conscientemente, habría aparecido hace mucho tiempo. ¿Reaccionando también? Entonces estás diciendo que estás roto solo por esa cresta. Roxas preguntó, haciendo que la mujer asintiera. Entonces, si desapareciera, ¿te podrían arreglar? La mujer volvió a mirarlo lentamente mientras asentía con la cabeza. Si esta cresta desapareciera, sería libre de encontrar mi Ashikabi. Gratis. Atado. Este era el tipo de palabras que usaba esta mujer cuando se refería a la cresta en su frente. Su llave espada era un arma que bloqueaba y ¿podría eso incluir la cresta en su frente? Si eso fuera cierto, ¿qué era exactamente el escudo y por qué lo tenía? Por lo que pudo ver, ella realmente allá. Por alguna razón la ataba, dándole la impresión de que estaba rota. Si ese fuera el caso, ¿qué le impedía ayudarla? La respuesta, nada. Frunciendo los labios, Roxas tomó su decisión. No sabía si esto iba a funcionar, pero sentía que necesitaba ayudar a esta persona por alguna razón. Se volvió a H mirándola a los ojos antes de levantarse. Si existiera la posibilidad de quitar ese escudo, ¿la aceptarías? Roxas preguntó mientras se volvía hacia ella. Los ojos de la mujer se abrieron un poco antes de asentir con la cabeza una vez. Sin embargo, una mirada dudosa cruzó su rostro mientras miraba hacia el suelo. Empezando a derretirse en su mano. Daría cualquier cosa por estar completo. Ella respondió. Entonces, cierra los ojos. Dijo Roxas. La mujer parpadeó un par de veces mientras lo miraba. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Puedes prometerme cerrar los ojos y no abrirlos hasta que yo lo diga? Roxas preguntó seriamente. La mujer lo miró fijamente durante un largo rato, completamente confundida en cuanto a lo que le estaba preguntando. Pero claro, ¿qué tenía que perder? Lentamente, ella asintió sus ojos. Roxas se mordió el labio nuevamente cuando sintió otro tirón en su llave espada. Esta vez, no se resistió y dejó que el arma apareciera en su mano derecha. Brillaba hasta existir, apuntó a la mujer sentada frente a él. Tal como prometió, mantuvo los ojos cerrados. Roxas sintió que la llave espada comenzaba a cargarse por primera vez en más de un brillar intensamente, aumentando su poder antes de alcanzar su apogeo. La luz iluminó el parque cuando la llave espada alcanzó su máxima potencia. En un instante, un rayo de luz surgió de la punta de la llave espada, disparándose directamente a la frente de la mujer antes de chocar con el centro de la cresta. La mujer soltó un grito ahogado de dolor, pero fiel a su palabra, mantuvo los ojos cerrados. Podía sentir algo penetrar el centro mismo de la cresta, viajando profundamente. Que la unía a su destino. Al instante, sintió que las ataduras comenzaban a romperse lentamente. Finalmente, el vínculo se rompió de repente. Roxas le dio a la llave espada un movimiento de muñeca. El sonido de una cerradura se escuchó en el pequeño parque antes de que el rayo de luz se disipara, dejando el parque. Ahora terminado, Roxas miró fijamente la cresta, observando cómo destelló una vez antes de que lentamente comenzara a desintegrarse de la cabeza de la mujer.
Él dio una pequeña sonrisa. La llave espada había funcionado. No sabía por qué funcionó, pero estaba feliz de que así fuera. Bajando su arma, la dejó desaparecer con un destello de luz. La mujer, sin embargo, estaba temblando. Había sentido algo penetrar la cresta y supo lo que acababa de suceder. De alguna manera, el límite que fue forzado desbloqueado. Su jaula se había abierto y ahora podía volar hacia los cielos como el resto de su especie. Aún así, mantuvo los ojos cerrados a pesar de que la despreciaba. Saber lo que acaba de pasar. Roxas casi se rió entre dientes cuando vio a la mujer todavía sentada allí, con los ojos cerrados. Quedó impresionado de que ella hubiera cumplido su promesa. Puedes abrir los ojos ahora. Él dijo. La mujer los abrió lentamente, pero le costaba ver por qué tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella miró al chico, completamente confundida. ¿Cómo? Fue todo lo que logró decir. Roxas le dio una pequeña sonrisa mientras se volvía para alejarse. Parece que no estabas tan destrozado como pensabas. Dijo mientras levantaba la mano para despedirse. Yo alguien que te ayude a juntar las piezas y volver a unirlas. Ojalá puedas encontrar tu Asiasa, lo que sea pronto. Terminó mientras comenzaba a caminar. Todavía quería obtener más información sobre la cresta, Sekire y Ashikabi, pero parecía que necesitaba un momento. La mujer miró fijamente al niño que se alejaba, con lágrimas todavía en los ojos. Miró la barra de helado que él le había dado. De hecho, había dejado de derretirse en su pequeña capa de escarcha en el exterior. Boom boom. De la nada, la mujer sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. La sangre inmediatamente corrió a su rostro mientras un sonrojo cubrió sus mejillas. Mientras miraba hacia los que se retiraban, el corazón empezó a latir más rápido. Era posible. ¿Es así como se suponía que debía sentirse reaccionar ante alguien? Sin pensarlo dos veces, salió del banquillo. Roxas ya estaba casi fuera de la parte, regresando al callejón donde usaría el corredor de oscuridad para regresar a su apartamento. Mucho día y muchas preguntas atormentaban su mente, pero con suerte una buena noche de sueño ayudaría. De repente, sintió que algo le agarraba el hombro. Rápidamente, miró por encima del hombro y vio a la misma mujer a la que acababa de ayudar parada allí. Parpadeó un poco. Vio el estado en el que se encontraba. Tenía la cara roja y respiraba con dificultad, casi como si acabara de correr una maratón. ¿Estás bien? Roxas preguntó mientras se volvía hacia ella. Estaba un poco sorprendido de que ella se moviera tan rápido. Solo dio unos pocos pasos antes de que ella estuviera justo detrás de él. La mujer no dijo una palabra mientras lo miraba a los ojos. Su respiración dificultosa aumentó a medida que la fuerza de sus piernas desaparecía. Ella casi se cae y trató de recostarla suavemente en el suelo, con una mirada de preocupación en sus ojos. Vaya, espera. ¿Qué pasa? ¿Necesitas un médico? Él dijo. Ahora se sentía terrible. Había sucedido algo malo cuando abrió la cresta, que a punto de despegar hacia el hospital más cercano, cuando sintió que la mujer agarraba el frente de su camisa con una de sus manos, manteniéndolo firmemente allí. De nuevo, él estaba cantidad de fuerza que tenía. Mini Ashikabi. Ella susurró. Roxas parpadeó un par de veces. ¿Tú qué? Tú eres mi Ashikabi. Dijo mientras apretaba el frente de su camisa. Por favor, déjame estar vinculado a ti. ¿Atado a mí? ¿De qué estás hablando? Roxas preguntó. ¿No te acabo de liberar? ¿Por qué querrías estar atado de nuevo? Es el mayor deseo de un Sekire y estar atado a ese Ashikabi. Tú eres mi Ashikabi. Susurró, su corazón casi se salió de control. Cada fibra gritándole que le consiga las alas. Sekirei. Recordó que Karasuba mencionó a los Sekirei y algún tipo de plan que los involucraba. ¿Eso significaba que esta mujer era una de estos Sekirei? ¿Qué? Esta ciudad. Por favor, Roxas fue sacado de sus pensamientos cuando la mujer frente a él comenzó a temblar. Por favor, no me rechaces. No quiero que me dejen solo. Roxas miró a la mujer, su mente en un poco de confusión. Por alguna razón, realmente quería ayudar a esta persona. Algo en su mente le decía que ella también podía ayudarlo. Ayuda a llenar el vacío que quedó. Está bien. Roxas dijo en voz baja. La mujer lo miró con los ojos un poco más abiertos. ¿No me rechazarás? Dando un suspiro, Roxas sacudió la cabeza. No pasó un segundo después cuando sintió que la mujer le agarraba la nuca y tiraba de su rostro hacia el de ella antes de que llegara. Roxas se congeló al sentir sus suaves labios contra los suyos.
Tuvo muchos encuentros con mujeres en este mundo, pero nunca antes nadie lo había besado así. Su mente no su corazón comenzó a acelerarse fuera de control. No fue hasta que notó algo sobre el hombro de la mujer que recuperó un poco el sentido. Un par de fragmentos de hielo surgieron de su espalda, parecidos a un par de alas. A medida que continuaban creciendo, el área circundante de repente se volvió muy fría. Una luz brillante alas, casi haciendo que el don nadie entrecerrara los ojos y tratara de alejarse, pero la mano de la mujer mantuvo su cabeza firmemente en su lugar. Finalmente, la luz se atenuó un poco cuando la mujer lo soltó, con un sonrojo cubriendo su rostro. El área circundante tenía una pequeña capa de escarcha que lo cubría todo. Ese cayendo del cielo también. Número 07. Akitsu. Este es el hielo de mi promesa. Destroza las desgracias de mi Ashikabi. Dijo el ahora llamado Akitsu. Roxas intentó levantar la mandíbula, pero estaba teniendo muchas dificultades para hacerlo. Volvió a mirar a la mujer, su mente en completa confusión. Simplemente se levantó del suelo antes de llevarse el helado ahora demasiado congelado a la boca y darle un mordisco, con una pequeña sonrisa adornando sus labios. Sacudiendo la cabeza, se pellizcó el puente de la nariz. ¿En qué me he metido? Vi las sirenas sonaban a todo volumen en la sede del MI. La gente corría presa del pánico, tratando de descubrir qué acababa de pasar. Takami bajó furiosa al pasillo antes de irrumpir en el laboratorio. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ella gritó. Takami, el Sekirei número 7 acaba de recibir alas. Dijo un ajustador aleatorio. Takami dejó caer el cigarrillo que estaba fumando y abrió mucho los ojos. Eso no es posible. Le volaron prematuramente cuando se ajustó. Simplemente escapó horas mundo, ¿ella obtuvo alas? No lo sabemos. Simplemente sucedió hace unos momentos. Takami apretó los puños. ¿Quién es el Ashikabi? Quiero toda la información que puedas conseguirme. La quiero ahora. Ahora mismo, mamá. Él. Takami sintió que su ceja temblaba un poco mientras miraba a su izquierda. Minaka se reía mientras miraba una pantalla gigante que mostraba a Akitsu y sus estadísticas. Muy interesante. Murmuró. ¿Quién hubiera pensado que alguien sería capaz de volar y desarmar a Sekirei? Takami gruñó un poco mientras caminaba hacia él. Eso no debería ser posible. Bueno, aparentemente estabas equivocado. Verás, justo antes de que ella tuviera alas, el vínculo que tenía antes se cortó sin que ella se desactivara. Los ojos de Takami se abrieron un poco más cuando escuchó eso. ¿Pero cómo? No lo sé, pero diría que las cosas se están poniendo realmente interesantes. Final del capítulo 1. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, que eso me ayudaría bastante, y si lo desean ver más de mi contenido, por favor suscríbanse al canal, que eso es muy importante para llegar a mi meta de los 1000 suscriptores más pronto de lo que creen. Bueno, eso ha sido todo. Yo soy Silver y me despido.